Mute así. Muy bien, entonces les doy la bienvenida a los que están acá, los que después van a ver esta meditación, espero que la puedan hacer. Hoy vamos a trabajar de nuevo sobre la generosidad, pero en relación más que nada hoy a la gratitud, que fue el tema que teníamos que trabajar el miércoles pasado, pero bueno, no se pudo. Eh, Como siempre vamos a trabajarlo un rato en la meditación misma esto y después hablo un poquito, explico algunas cosas en relación a la gratitud, pero sí quiero decir que está como muy ligado a la generosidad, ¿no? Y tanto la generosidad como la gratitud son, son aspectos del amor benevolente y surgen relacionados con los Brahmaviharas en distintos momentos, inclusive como muy, muy específicos de estos sentimientos y en relación con ciertos yanas. Surge en cierto momento una gran gratitud, surge una sensación de mucha generosidad en otro momento, pero más allá de eso son dos aspectos que se pueden cultivar en la vida diaria y desde el primer yana. Entonces, eso es un poco lo que quiero trabajar, llevar nuestra intención hacia eso, no solo dejar que surjan como surgen naturalmente. Entonces, vamos a buscar una posición cómoda. Y a simplemente observar unos momentos cómo estamos sentados, dejar que el cuerpo se relaje unos momentos, simplemente sintiéndolo, ¿no? Y observo cómo me conecto con el cuerpo. Y cuando me conecto con el cuerpo, me conecto con el bienestar o me conecto con sensaciones desagradables, dolorosas. Sea como sea, trato de relajar los lugares donde siento tensión y no desesperarme, no apurarme a soltar toda la tensión. Simplemente una suave intención de relajar. No empujo las sensaciones que no me gustan. No trato de que todo esté bien y sea maravilloso, sino que simplemente aflojo un poquito. Y quizás puedo darme cuenta que tenga lugares de tensión, la mayoría del cuerpo siente bienestar y de ese reconocimiento encuentro como la puerta para aflojarme aún más. Si necesitan y les hace bien, pueden soltar el aire varias veces o simplemente respirar por la nariz un poquito más lento. No fuercen nada, simplemente déjense llevar por lo placentero y dejen que de ese bienestar surja suavemente la sonrisa. Una sonrisa que colocamos
en la boca, en la frente, en el entrecejo, en la garganta, en el pecho, la panza. Sonreímos con todo el cuerpo, sonreímos con la mente. Vamos a observar cómo la sonrisa, el bienestar se retroalimenta. Simplemente preparamos las condiciones para evocar el sentimiento de amor y benevolencia. En este momento me puedo determinar, abrirme a todo lo que sucede en la meditación. Me puedo determinar a ser amable y generosa conmigo misma. Puedo determinar a trabajar cualquier aspecto de la meditación en el que esté trabajando en este momento. Y luego voy a buscar el sentimiento, una imagen, un recuerdo de un momento en el que fui muy feliz. Tratamos de que ese recuerdo sea lo más genérico y simple posible. Un árbol, una flor, un paisaje, un cielo, un animal, un niño pequeño, cualquier cosa, cualquier momento me hizo sentir la sensación de que el pecho se abre, se entibia, vibra, se mueve. Una vez que siento esa sensación en el pecho, por más pequeña y suave que sea, dejo la imagen y dejo que mi atención orbite alrededor de la sensación o las sensaciones que son el sentimiento. Hay sensaciones en la mente, sensaciones en el cuerpo. Noto como la sonrisa trae el sentimiento y el sentimiento trae la sonrisa. Regalo generosamente este momento de irradiarme amor y benevolencia, dejar que se expanda en el cuerpo, voy a dirigir palabras amables y generosas hacia mí misma, mostrándome deseos amables,
positivos, sanos. Mi cuerpo esté sano y fuerte. Mi mente esté calma y clara. Mi corazón esté rebosante de amor y bondad. Y date un momento para desearte algo más, lo que quieras, lo que surja en tu corazón en este momento. Cuando nos distraemos, es decir, cuando nos olvidamos del sentimiento, nos encontramos pensando en otra cosa, vamos a hacer el proceso de las 6R. Simplemente reconocemos la distracción, la dejamos, relajamos, sonreímos, volvemos al sentimiento. Y puede ser que tengamos que repetir inclusive inmediatamente lo mismo. Lo hacemos todas las veces que sea necesario, suave y amablemente. No creamos una compulsión contra los obstáculos, no luchamos contra las distracciones. Simplemente la mente a su debido tiempo va a encontrar las condiciones para la calma. Hasta entonces, simplemente practicamos las 6 R's una y otra vez. Observo entonces con atención cómo la mente se mueve. Mientras me doy cuenta cómo la mente se mueve, no tengo necesidad de hacer las 6 R, simplemente noto el movimiento. Fuerza para ir irradiando, fuerza para que nada pase. Simplemente siento lo que sucede en este momento. Esta es una meditación de sentir y de estar presentes en la sensación, o darnos cuenta que la sensación es el presente.
Cuando lo sentimos, vamos a compartir este sentimiento con nuestra amiga o amigo espiritual, simplemente alguien que admiramos, que está vivo, que no es de nuestra familia. Ni siquiera es necesario que sea realmente un amigo, ¿no? Alguien que al pensar en esta persona nos haga sonreír, abra, ilumine la mente. Colocamos a esta persona en el centro del pecho, como dejándola flotar, ¿no?, en el sentimiento. Cuando tengamos ganas, vamos a hacerle uno, dos, tres deseos, lo que sintamos, de todo corazón. Simplemente seguimos quedándonos con el sentimiento. No me pego al sentimiento, no trato de fusionarme con el sentimiento. Solo observo.
Vamos a dirigir esta mente más abierta, más blanda, más amorosa, nuestra atención a la gratitud. Simplemente pensar un momento, traer la intención de agradecer, notar cómo la intención de agradecer nos hace sentir. Simplemente pueden pensar en la palabra gracias. Muchas veces usamos esta palabra como una mera formalidad, como un signo de buena educación, pero no con un real sentido. Una vez que sientan un poquito, aunque sea, la intención de agradecer, algunos van a sentir la dificultad para agradecer. Y está bien, simplemente relajen eso que sienten, que se cierra o se traba. Sonríanle. Vamos a dejar que vengan a nuestra mente y que agradecemos. Voy a decir algunas de las cosas que me surgen simplemente para compartirlo. Cada uno recorra su camino. Hay algo muy importante que es agradecer cada meditación, cada oportunidad que me regalo a mí misma para sentirme así, para cultivar un estado mental sano. Y agradezco a todas las personas en mi vida que me ayudan, me dan la posibilidad de poder darme este regalo. Agradezco a esas personas que me acercaron a la práctica, que me la enseñan, que me la transmiten. A todos los monjes y monjas que sostuvieron la tradición a través de los milenios para que llegara hasta nosotros. Al Buda, a los Arahants. Y ahora dejen que la mente les traiga contenido más individual. Observen qué sucede, si surge la gratitud con la madre, con el padre. Para algunas personas esto puede volverse difícil.
los hermanos, hermanas, los amigos, las amigas, personas que nos acompañan en nuestra vida, los hijos, compañeros, las compañeras, los esposos, las esposas, los novios, las novias, los nietos, los sobrinos, las tías, los abuelos. ¿Por qué más puedo sentir gratitud? Surge gratitud hacia todos los hechos o momentos felices de mi vida. Puedo sentir gratitud. Puedo sentir gratitud incluso por los momentos terribles de mi vida. En el momento me llevaron un gran sufrimiento. Pero ahora al verlos a la distancia, noto que tuvieron una gran enseñanza y desarrollaron un montón de aspectos de mi vida. Simplemente dejen que se expanda esta sensación de gracias.
Despacito, van a conectar con el cuerpo, agradezcan a cada célula que lo constituye por hacer su trabajo. Sientan los huesos y agradezcan a los huesos por dar un cierto sostén a las fascias, a los músculos, a los órganos, a la piel. Agradezco la salud que tengo, sea poca, mucha. Agradezco cada respiración. Agradezco la energía que corre por el cuerpo. Agradezco tener una mente, tener un cuerpo, haber nacido ser humano, y tener esta maravillosa oportunidad de practicar estados sublimes. Integran, sientan contacto con el almohadón, con el piso, con la silla, si están en una silla. Sientan la frescura del aire en la cara, en las manos, los sonidos. Y cuando lo sientan, suavemente abren los ojos, dense tiempo, no se apuren. Tráiganse la sonrisa, no la dejen ahí. Y despacito cuando quieran, también se pueden mover. Y mientras van saliendo, les cuento que este domingo, creo que es 30 de junio, si no me equivoco, tenemos la jornada mensual de meditación, así que vamos a meditar todo el día. Como siempre es una linda oportunidad para entrar un poquito más en la práctica, trabajar un poco más profundo, escuchar una charla del Lama, poder hacer preguntas, poder tener una entrevista con el guía para que nos ayude a continuar la práctica diaria, bueno, un montón de cosas. Por otro lado, el miércoles que viene eh, va a ser el último encuentro sobre este aspecto de la generosidad, donde voy a leer algunos suttas, no sé si uno o dos, unos pedacitos, como para seguir observando un poco este aspecto. Y después, los 4 encuentros que quedan de julio, voy a trabajar un poco sobre dukkha en relación al dolor físico y al sufrimiento mental cuando aparece primero la meditación y después la vida. Wow, cómo hace la vida que la meditación. En fin, esas son las novedades por ahora. No sé si, me imagino que pueden pasar muchas cosas con esta meditación que acabamos de hacer. Sí, puede haber muchas dificultades. Un poco quiero cubrir esas bases de lo que puede haber sucedido y lo que le suceda a muchas personas que la hagan en su momento, ¿sí? Eh, y explicar un poco mi experiencia con esto. Como dije al principio, la gratitud es algo que surge naturalmente
en el desarrollo mental, pero no es de las primeras cosas que surge, ¿sí? Es algo bastante profundo en el trabajo meditativo, esa sensación de enorme gratitud que uno en un momento la siente en relación prácticamente a todo. Se siente agradecido a todo lo que es, a todo lo que hay, a todo lo que pasó, pasará y, y está pasando. Y en relación a esto, quería contar esta anécdota que tengo que es bastante curiosa y seguro muchas personas la van a poder encontrar, le van a poder encontrar relación, que es lo siguiente, hace un tiempo atrás, un par de años, creo que fue, yo estaba en un semáforo parada con el auto y vinieron y alguien vino de atrás, nunca supe quién fue porque yo no llegué a ver por el espejo, pero sí sentí que me chocaron el auto. Entonces, bueno, hubo ese choque, no voy a contar todo el choque porque no importa, pero al otro día nosotros teníamos jornada, al otro día o 2 días después, ese fin de semana teníamos jornada de meditación o un retiro, no recuerdo bien. Yo creo que era un retiro y, y entonces al otro día me senté a meditar muchas horas y al principio cuando me senté a meditar las primeras horas de la mañana, sentí, bueno, que me iba aflojando, me iba aflojando el cuerpo, etcétera, etcétera, un montón de cosas que tienen que ver con descargar la atención y un montón de cuestiones de la sanación, del trauma, y etcétera, etcétera. Pero lo que me resultó muy curioso es que en un momento, no me acuerdo cuánto tiempo había estado sentada, empecé a sentir como gratitud por la persona que me había chocado, que como digo, nunca supe quién me chocó, no vi el auto, tengo ni idea, porque además esta persona me chocó y se fue. Em, y cuando sentí eso, sentí esa sensación de, de tal expansión y de que estaba todo tan bien que me sentía agradecida inclusive por lo que me había pasado, de que alguien me chocara el auto de atrás y bla, 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 porque estaba viendo todo eso al otro día en la meditación, ¿no? Todo eso como oportunidad para observar un montón de cosas de mí misma, un montón de apegos, un montón de cosas de cómo uno formula y, y recarga el dolor y el sufrimiento. Eh, y a mí me llamó la atención poderosamente tener esa experiencia, porque gratitud había sentido un montón de veces, pero así tan rápido por una situación de este tipo, me pareció muy extraño. Y ahí me di cuenta dónde aparece, empecé a notar dónde aparecía la gratitud, en qué momento aparece siempre, como eso a veces, si uno lleva la atención ahí, se expande más, no se expande, etcétera, etcétera. Que no viene al caso del trabajo que estamos haciendo nosotros ahora, todo eso. Pero sí quiero decir que como eso es algo que se va desarrollando cuando la mente se va expandiendo, se va abriendo, se va clarificando, se va purificando, es normal, es natural, diría yo, que con una mente menos desarrollada tengamos dificultad para sentir la gratitud. ¿Por qué debería pasarnos otra cosa? Y esto lo quiero decir para que no se castiguen a ustedes mismos si no tienen esa quizá. Alguna gente que esto lo trae desarrollado y lo siente muy fuerte, muy naturalmente, inclusive sin haber meditado. Pero otras personas, como a mí me pasaba, yo esto no lo sentía y no lo sentí como lo siento ahora, hasta que hice mucho, 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 mucho trabajo. Para mí esto, pensar en agradecerle a mis padres justo el otro día lo hablé con mi madre, eso,
porque fue el Día del Padre y yo lo saludé a mi papá y mi mamá me preguntó qué sentía por mi papá y le dije que siento gratitud. Y mi mamá me dijo, ay, qué bueno que sentís eso, ¿no? Porque no tenemos una relación muy fluida con mi papi, pero, pero eso es lo que siento. Ahora lo siento así, en otros momentos de mi vida no sentí eso, para nada. Entonces, es muy importante saber que cuando uno cultiva estos aspectos y los desarrolla, e inclusive cambia nuestros sentimientos, nuestra forma de ver las relaciones y los vínculos, nuestra forma de ver un evento eh, doloroso y hasta traumático, nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? Es maravilloso desarrollar estos aspectos, la generosidad y la gratitud, que van de la mano, ¿no? A veces hablo con algunas personas con respecto a la generosidad, que son personas muy generosas, que ayudan mucho a otras personas, que dan con el corazón abierto, pero luego de ese acto tan hermoso, tan generoso, están esperando algo a cambio. Por ahí no de específicamente la persona a la que le dieron, a veces sí, sino de alguien específicamente. Si yo di todo esto como, no sé, mi familia no me cuida como yo supuestamente necesito, etcétera, etcétera. En general, todo esto que suelen ser malentendidos y hay muchas cosas confusas, ligadas con la confusión mental que tenemos cuando la mente todavía no se trabajó en una cierta profundidad. A lo que voy es que inclusive muchas veces ni siquiera es verdad que no nos vuelve, ¿no? Pero la misma avidez por querer que nos vuelva es lo que nos hace ver como que no nos volvió, ¿sí? No hay gratitud, no hay un agradecimiento, decir, ¿no? De cualquier cosa que me ofrezcan, pero gracias, realmente gracias. Y a veces la ingratitud, ¿no? La falta de gratitud tiene que ver con esta idea de justamente sentirnos tan indefensos, tan vulnerables, tan desprotegidos, ¿sí? A veces realmente lo hemos estado de niños. Eso es una realidad que pasamos y de alguna manera hicimos un montón de cosas y sobrevivimos y llegamos hasta donde estamos ahora. Pero ahora no estamos en la misma situación y sin embargo muchos de nosotros por muchos años de nuestra vida, a veces toda la vida, muchas personas siguen sintiendo esa indefensión, esa falta de recursos, esa sensación de que la vida les debe algo, básicamente les debe amor, y eso los hace ponerse en el lugar de la ingratitud. ¿Por qué voy a agradecer si en realidad nadie me dio nada? Yo me lo gané todo por mí mismo, por mi voluntad, por no sé qué, no sé cuánto. Sí, hiciste todos los días que el sol saliera y todos los días que la luna saliera, hacer girar los planetas. Todo esto fue por tu voluntad. No sé, ¿se entiende lo que quiero decir? Es muy ridículo tener ese pensamiento, pero la mayoría, yo me hago cargo, lo he tenido un montón de tiempo en mi vida. No estoy hablando de otras personas, estoy hablando de experiencias propias. ¿Sí? Y de que se puede pasar de ese tipo de pensamientos y creencias muy limitantes ligadas a la ingratitud a sentir exactamente lo contrario. Pero requiere un trabajo, requiere un cultivo, requiere una insistencia y una perseverancia. No es magia, es un montón de trabajo, pero es un trabajo que ya en el mismo momento que lo estás haciendo, te sentís bien. Aunque le puedas agradecer a pocas personas,
tómense de esas pocas personas con las que realmente sientan ese gracias y cultívenlo y van a ver que van a llegar a otras. No es automático, no es rápido, no es como uno quiere que sea, pero va expandiéndose lentamente y es una sensación muy hermosa. ¿Sí? Ese es un camino, el otro es cultivar los llanas y en algún momento se van a encontrar, sí o sí, con esto. ¿Alguna pregunta? No, no, ¿estamos bien? Buenísimo. Entonces, espero verlos el miércoles que viene para escuchar los sutas, que es muy lindo siempre escuchar algún suta y dejar que nos hablen el Buda y los Arahant un poquito para abrir, abrir y expandir nuestra visión de la generosidad. Les mando un abrazo, que tenga linda noche. Chao, Maru, gracias. Vale, chao. Gracias.